tema de liquidación de beneficios sociales o beneficios laborales, para lo cual se me han hecho 5 preguntas que intentaré exponer en esta hora y media que se me ha asignado. Trataré de terminar un poco antes para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean pertinentes. ¿De acuerdo? Les doy la bienvenida. Seguramente hay muchos de provincia, del Cusco, de, y de Chimbote, me parece que son, doctor. ¿De dónde son? ¿De qué localidades? En sí, doctor, tenemos a nivel nacional. A nivel eh, nacional. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, también se me ha preguntado no solamente referirme a los beneficios sociales de una relación típicamente laboral, sino también de los que se denominan falsos autónomos o falsos locadores de servicios. Esto supone que a través de un contrato simulado y cometiendo lo que se denomina fraude a la ley, pues se pretende sustraerse de lo que son las normas protectoras laborales. Y pondré algunos ejemplos. Quiero enfocarme en este segundo aspecto en las nuevas formas de contratación a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto supone que las relaciones de trabajo han cambiado a través de lo que se denomina la descentralización productiva, que básicamente se da a través de plataformas virtuales, y lo que se denomina el trabajo a distancia en sus distintas formas o modalidades. Llámese trabajo geolocalizado, trabajo no geolocalizado fuera en las instalaciones de la empresa, trabajo remoto, trabajo a domicilio y teletrabajo. Lo que hemos tenido a raíz de la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 es un trabajo remoto que todavía no ha concluido, va a terminar el 31 de diciembre de este año. Y ciertamente esta forma de contratación es distinta que el teletrabajo. Dicho esto, empecemos con el primer tema. ¿Cuándo se paga la liquidación de beneficios sociales? Esa es la primera pregunta que se ha planteado. Se entiende que hay beneficios que se deben pagar periódicamente en unos meses determinados del año. Y al momento de concluir el vínculo laboral, sea por renuncia, sea por despido, sea por mutuo disenso, sea por cese colectivo o por vencimiento de contrato, se deben pagar beneficios que se vienen pagando regularmente dentro de la relación laboral y aquellos que se pagan a la conclusión del vínculo laboral. ¿A qué beneficios me refiero? Básicamente a la conclusión del vínculo laboral. A dos. El primero, a la compensación por tiempo de servicios. Si bien es cierto que hay la obligación de las empresas de depositar la compensación por tiempo de servicios dentro de la quincena de mayo y dentro de la quincena de noviembre, eso no significa que el trabajador pueda disponer de la compensación por tiempo de servicio. Se ha dado ciertas normas de carácter especial durante la pandemia para que puedas disponer de tu compensación por tiempo de servicio, pero la regla general es que una vez concluida la relación de trabajo, el empleador tiene la obligación de entregarte una constancia de terminación del vínculo laboral para que dentro de las 48 horas tú puedas, ese es el plazo que le establece la ley al empleador, puedas tocarle la puerta al banco, a la entidad financiera, a la caja de crédito y decirle, dame la CTS depositada por mi empleador. ¿En qué periodos te deposita la CTS? En la quincena de mayo y en la quincena de noviembre. ¿Estamos? Entonces, el empleador te entregará directamente la compensación por tiempo de servicios que no haya depositado porque tú has concluido tu vínculo laboral antes de la obligación de efectuar los depósitos en los 2 semestres respectivos, dentro de la quincena de mayo y dentro de la quincena de noviembre. Entonces, esa CTS que tiene en su poder, te la entrega dentro de las 48 horas. La que no tiene en su poder, te da una constancia para que vayas al banco y retires la compensación por tiempo de servicios. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo siguiente. Fíjense, ¿qué les parece?
cada vez que termine un beneficio laboral, de los que aparecen en la liquidación de beneficios, les voy a dar el uso de la palabra para no estar interrumpiendo y después le doy el uso de la palabra, doctor Cruzado, ¿de acuerdo? O señor Cruzado. Entonces, estamos hablando de los beneficios que se pagan a la terminación del vínculo laboral dentro de las 48 horas. Entonces, termino mi vínculo laboral, no estamos hablando de causal de terminación de la relación de trabajo y mi empleador directamente me paga dentro de las 48 horas mis beneficios sociales. Si no me paga dentro de las 48 horas mis beneficios sociales, en este caso la CTS, pues se genera un interés legal, laboral, o un interés bancario, lo que más beneficia al trabajador. En este caso hay que ver dónde el trabajador había escogido que le deposite la compensación por tiempo de servicios. Entonces, si es en el banco de crédito, habrá que ver cuál es la tasa de interés efectiva para poder aplicarla, porque no se ha pagado esta compensación por tiempo de servicios dentro de las 48 horas o no se efectuaron los depósitos. Entonces, me paga mi empleador la compensación por tiempo de servicios, a su vez me da la constancia para que yo vaya al banco y retire la CTS depositada. Muchas veces la empresa pues no cumple con los depósitos, entonces ahí me tendrá que pagar lo no depositado con los intereses respectivos. ¿Cómo se calcula la compensación por tiempo de servicios? Es equivalente a la remuneración computable dividida entre 6 y multiplicada por el número de meses en el periodo respectivo, completo. Y si es por días, es la remuneración computable dividida entre 12, entre 30 y por el número de días en el periodo correspondiente. ¿Cuáles son los periodos correspondientes? Entre noviembre y abril, entre mayo y octubre. Entonces ahí veré cuántos meses he trabajado, cuántos días he trabajado y me aplicarán en forma directamente proporcional la remuneración computable generada. ¿Y cómo se calcula? ¿Qué cosa es la remuneración computable? Es la remuneración que tengo a la fecha del depósito más un sexto de la gratificación percibida en el periodo correspondiente. Esto es, las gratificaciones de julio o de diciembre. Por ejemplo, en el periodo comprendido entre mayo y octubre, me van a tener que pagar la gratificación de julio. Pero podría ser que la gratificación no la reciba en forma íntegra, sino en forma proporcional. Lo mismo en relación al otro periodo, que es el comprendido entre noviembre y abril del año siguiente. Entonces, cojo o tomo la remuneración antes del depósito, por ejemplo, el depósito que se efectúa en la quincena de mayo es la remuneración vigente a el mes de abril, ¿de acuerdo? Más un sexto de la gratificación percibida. ¿Y qué pasa con las horas extras? Las horas extras es una remuneración complementaria, variable e imprecisa. Para ser computable para los depósitos de la compensación por tiempo de servicios, tiene que haberse cumplido con el principio de regularidad. ¿Y qué cosa es el principio de regularidad? ¿Cuándo aplica el mismo? Cuando en el periodo respectivo he percibido 3 veces como mínimo, o durante 3 meses seguidos, las horas extras. Por ejemplo, si hablamos del periodo comprendido entre noviembre y abril, en esos 6 meses tengo que haber percibido las horas extras 3 veces. ¿Y qué pasa si las percibí 2 veces? No son computables. No son computables. En relación a las comisiones de venta hay 2 teorías, ¿no? Yo me inclino porque ahí sí no se requeriría regularidad porque no es un monto variable, es un monto fijo, ¿no? Y habría que sumar las comisiones de ventas en el periodo respectivo y dividirlas entre 6. Entonces, agarro la remuneración antes del depósito, le añado un sexto de gratificación, le añado el promedio de las comisiones, le añado el promedio de las horas extras si son regulares, porque las he percibido 3 veces o más dentro del periodo respectivo, y determino la remuneración computable.
Pero, en el caso de las gratificaciones, lo que voy a hacer es tomar un sexto de la gratificación percibida en el periodo respectivo. ¿De acuerdo? Y en el caso de las horas extras, pues sacaré el promedio si tiene el principio de regularidad, y en el caso de las comisiones también. Y eso lo añado a la remuneración antes del depósito, y esta es la remuneración computable. Una vez que tengo la remuneración computable, la divido entre 12 y la multiplico por el número de meses que he trabajado en el periodo respectivo. Y si tengo 5 meses, 15 días, ¿cómo sería? Agarro la remuneración computable, la divido entre 12, eso me determina el valor mes, lo divido entre 30 y lo multiplico por el número de días. Eso lo sumo a la remuneración que se determine en función de los meses trabajados. O sea, voy a agarrar, por ejemplo, si la remuneración computable es 2.000 soles, la voy a dividir entre 12 y ese producto lo voy a multiplicar por 5, porque tengo 5 meses. Pero también tiene 15 días. Entonces, para determinar los 15 días que voy a sumar a esa parte proporcional, tomo la remuneración computable, la divido entre 12, la divido entre 30 y la multiplico por 5. Eso es lo que me corresponde depositar. Ahora bien, ya les había dicho que lo que no se depositó porque te fuiste o terminaste el vínculo laboral antes de la fecha que debían de hacerte el depósito, te lo entregan, ¿de acuerdo? Te dan la constancia para que vayas al banco y retires el dinero. Y lo otro te darán la constancia para que vayas al banco y retires el dinero. Pero ¿qué sucede a veces? El trabajador es despedido por la comisión de falta grave que causa perjuicio económico a la empresa. Entonces algunos preguntan, ¿y qué pasa con esa situación? ¿Puedo retener la CTS? Puedes retener la CTS siempre y cuando hayas interpuesto, ¿no? Y ese es el plazo máximo, o hayas cumplido los siguientes requisitos. Primero, que lo despediste por la comisión de falta grave que te causó perjuicio económico. Cumpliste ese procedimiento. Segundo, que hayas interpuesto una demanda de indemnización por daños y perjuicios dentro de los 30 días calendarios. Porque si tú no has interpuesto dentro de los 30 días naturales una demanda de daños y perjuicios contra el trabajador, se libera la CTS retenida y le tienes que pagar una indemnización, porque el trabajador no ha dispuesto de su CTS, equivalente a un día de sueldo por cada día que no pudo disponer de su CTS. ¿Ya? Pero aparte hay una pregunta que uno se hace. Pero si de acuerdo a la ley procesal del trabajo, antes de demandar por daños y perjuicios al trabajador, tengo que citarlo a una conciliación administrativa para ver si llevamos un acuerdo o no conmigo como empresario. ¿Qué pasa con ese plazo administrativo que podría hacer que vuele el plazo de 30 días? Bueno, ahí se suspende, ¿ya? Se suspende el plazo, el cómputo del plazo de los 30 días naturales. Ahora bien, en el pleno jurisdiccional celebrado en la ciudad de Tacna en el año 2019, que tuve la oportunidad de participar, bueno, se llegó a la conclusión, una de las conclusiones es que si al trabajador no se le exige ir a la conciliación antes de demandar beneficios sociales, ¿por qué tendría que exigirse al empleador que sí vaya? Si existe un principio de igualdad ante la ley. Entonces no debería ser exigible ese requisito de la conciliación previa para demandar por daños y perjuicios al empleador, al empresario. Pero esto es un pleno jurisdiccional que como tal sirve para concordar la jurisprudencia dispersa a nivel nacional, regional o distrital, y no tiene carácter vinculante. Lo único que tiene carácter vinculante es los plenos casatorios conforme al artículo 40 de la Ley Procesal del Trabajo. Esto no tiene carácter vinculante, simplemente referencial. Es más, para yo interponer una casación, tengo que basarme en una infracción normativa o en el no respeto, la violación o la transgresión de los precedentes vinculantes. El pleno jurisdiccional no es un precedente vinculante, no podría servir como una causal de casación. Simplemente lo pongo como referencia. Entonces estamos hablando de la compensación por tiempo de servicios y su pago a grandes rasgos, porque este es un curso
recontraintensivo y en muy poco tiempo tengo que desarrollar varias cosas. Y la pregunta que surge es, ¿y qué pasa si la empresa no me ha pagado? Me tengo que meter en un proceso que de acuerdo a los datos estadísticos, justamente el día de ayer estaba en un grado de magíster, ¿no? De Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de San Martín, y la que era materia de tesis era el proceso monitorio, un proceso célere, rápido, como alternativa al proceso ejecutivo. Entonces uno se preguntaba, y esta chica había trabajado en eso, ¿cuánto demoran los procesos? Y en promedio, pues, podían llegar hasta 5 años, ¿no? Los procesos laborales, al menos acá en Lima. Entonces, ¿qué vía, qué mecanismo podía yo utilizar para no meterme en un proceso laboral, para cobrar la compensación por tiempo de servicios, etcétera, y otros beneficios, ¿no? Entonces, tú podrías recurrir a hacer tu denuncia al módulo de gestión de cumplimiento a través de la Autoridad Administrativa de Trabajo y, bueno, mandará una carta inductiva a la empresa diciéndole, mira, no le has pagado, obviamente, y yo podré presentar esa denuncia a través de la plataforma virtual, acreditando que tenía una relación de trabajo tanto tiempo, hará la liquidación y mandará una carta inductiva a la empresa. La empresa puede contestar, puede decir no le corresponde porque es un locador, no está en planillas, ¿no? Y bueno, entonces eso se evaluará y lo más probable que cuando el tema es litigioso es que esto lo van a derivar a inspecciones, ¿no? Entonces se van a iniciar el procedimiento de actuaciones inspectivas, ¿no? Yo tengo un cuadrito, un par de cuadritos que un poco que grafican este proceso administrativo frente al no cumplimiento del pago de beneficios sociales. A ver, un momentito, vamos a ver si se puede proyectar. Primero este. A ver, a grandes rasgos. No les entregaron su contrato de trabajo, no les entregaron las boletas de pago. No, tienen que entregar copia de tu contrato de trabajo. Los contratos de trabajo ya no se registran en el Ministerio de Trabajo, ya no se comunican al Ministerio de Trabajo, ha sido derogada esa obligación, pero sí hay que celebrarlos por escrito cuando son a plazo fijo o sujetos a modalidad. Te tienen que dar una copia. Las boletas de pago también, pero también te las pueden dar digitalmente de acuerdo al decreto legislativo 1310. Estamos. Te tienen que entregar un certificado de trabajo, ¿no? De acuerdo a una disposición final, complementaria, transitoria del decreto supremo 0, la tercera, del decreto supremo 00196-TR, donde indica el tiempo de servicio, qué cargo has utilizado y la conducta, por qué motivo has terminado, ya eso se realiza a solicitud del trabajador, ¿de acuerdo? Y el pago de los beneficios, no te pagaron las CTS, estamos hablando de las CTS, hay vacaciones, gratificaciones que también se pagan a la terminación del vínculo laboral, entonces tú presentas tu denuncia, se califica y lo mandan al módulo de gestión de cumplimiento. Mandarán una carta inductiva, la empresa dirá, bueno, sí, ok, voy a pagar, o simplemente no dice nada, o simplemente niega. Entonces, si la calificación es negativa, se termina, se concluye esa etapa y pasamos a lo que son las actuaciones inspectivas previas, que están graficadas en este otro cuadrito. ¿De acuerdo? A ver, vamos a compartir pantalla. Y es acá. Hay una denuncia, en este caso ha pasado del módulo de gestión de cumplimiento y se invita a una conciliación previa. Eso está previsto con las últimas modificatorias que han habido. Si no hay acuerdo, hay una generación de una orden de inspección, donde se establece bien claro las materias que van a ser materia de fiscalización. En el ejemplo propuesto es la compensación por tiempo de servicio, no te la pagaron. Una vez generada esa orden de inspección, se realiza una visita dentro de los 10 días de generar la misma, la orden, ¿no?, de inspección, y se pueden realizar 4 diligencias. Primero, te pueden pedir que remitas información a través de los correos, ¿no?, señalados del SUNAFIL. Pueden hacer una visita al centro de trabajo, de ser el caso. Pueden cruzar la información, de hecho que lo van a hacer con la información de la SUNAT, y pueden ordenar tu comparecencia, que puede ser virtual también, ¿no? La han estado haciendo virtual. Ahora bien, tú tienes que señalar un correo y ahí te van a notificar, ¿no? Tú tienes que haber señalado expresamente el correo.
La casilla también es otro medio que las empresas tienen a través de la clave Sol. Ahí te notifican las resoluciones que caigan administrativamente, en este caso un procedimiento de actuaciones inspectivas previas. Entonces, dada que la función inspectiva es preventiva antes que sancionadora, de acuerdo al artículo 81 al convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, te van a decir, cuando el tema es subsanable, te van a decir, paga la compensación por tiempo de servicios. ¿Ya? Tú haces la operación aritmética, de acuerdo a lo que les he explicado, a grandes rasgos, el contador la hará y pagas. Y le das la constancia de depósito en la cuenta del trabajador. ¿Ok? Pero también los intereses, mucho cuidado, hay que calcular los intereses porque en provincias ha estado sucediendo que pagan la CTS, pero no pagan los intereses. Entonces, hay que pagar los intereses. Entonces, si ve que has cumplido, pues ya archivará y emitirá un informe de actuaciones inspectivas. Si no has cumplido, porque tú dices no corresponde, porque esta persona es un locador de servicios, no le pago por eso. Entonces, si el inspector dice no, no es un locador de servicios, se ha demostrado que tiene los elementos propios de la relación de trabajo, generará una orden de inspección, una acta de infracción, que no es otra cosa que una propuesta de multa. Se la mandará al instructor con el visto bueno de su jefe, que es el superior, y el instructor te va a notificar el documento de imputación de cargos, ¿de acuerdo? Para que tú efectúes tus descargos dentro de los 5 días siguientes, con lo que se inicia el procedimiento administrativo sancionador, que tiene 2 instancias administrativas, no es un tema de inspecciones, ya lo van a ver más adelante. Tienes una resolución de primera instancia que puedes apelar dentro de los 15 días y se resuelve por la Intendencia de Fiscalización, por ejemplo, de Lima Metropolitana. Frente a eso, puedes interponer un recurso de revisión dentro de los 15 días cuando el incumplimiento de la normatividad sociolaboral por el cual te están multando es muy grave, ¿de acuerdo? Solamente en esos casos llega en revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral. Tú probablemente digas, y acá voy al tema de locación de servicios, ahí lo voy a involucrar este tema de los falsos locadores, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica, señores? Esto es muy importante para todos los beneficios que vamos a ver, que son 3, ¿ya? Brevemente. Lo que sucede en la práctica es que las empresas tienen a personas que trabajan para las mismas bajo contrato de locación de servicios. Muchas veces ni contrato escrito tienen, simplemente exigen al trabajador que gire su recibo de honorarios. El contrato puede ser verbal, ciertamente. El hecho que gires recibo de honorarios, profesionales o no profesionales, presupone que tienes un contrato de locación de servicios. Ahora bien, ¿qué va a hacer el inspector de trabajo? El inspector de trabajo va a verificar a través de la planilla electrónica que hay muchos locadores, ¿de acuerdo? Hay muchos locadores y dirá, bueno, acá hay algo raro, ¿cómo es posible que haya más locadores que gente en planilla? Y va a pedir los recibos de honorarios, porque eso no los tiene a la mano, a pedir que presente virtualmente eso en la empresa y verificará la glosa de recibo. A ver qué tipo de actividades hace esta persona. Si realiza labores propias del giro del negocio, no hay forma. Esta persona tiene que entrar en planilla. Pero como no puede obligar a lo que entre en planilla porque ya no es trabajador o ya no es locador, y eso le corresponde solo al Poder Judicial, dirá que eso es insubsanable. Y dirá, pero págale beneficios sociales, págale la compensación por tiempo de servicios. Si bien es cierto que tradicionalmente y sobre la base del artículo 4 de la Ley de Relaciones Individuales de Trabajo, el Decreto Supremo 003/97-TR, para determinar que hay un falso locador y una simulación relativa, celebramos un contrato de locación cuando fue en la realidad de los hechos un contrato de trabajo, se tenía en cuenta la prestación personal remunerada y subordinada. Entendía la subordinación básicamente como la facultad de mandar y la correlativa obligación de obedecer, y que está definida en el artículo 9 del Decreto Supremo 003/97-TR como la facultad reglamentaria, fiscalizadora y sancionadora. Actualmente, como consecuencia de la descentralización productiva, la descentralización del trabajo, ese concepto típicamente es de subordinación, definido inicialmente en el año 1902 por Ludovico Barassi, fue concebido
en otro tipo de realidad, cuando el sistema productivo era pues en fábricas grandes, departamentalizadas, verticales, donde había control de tiempos y movimientos. De ahí está la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Que había un autómata, un hombre que le medían el tiempo y cuánto producía, ¿no? Entonces era fácil determinar una subordinación, porque tenías horario, estabas dentro de las instalaciones de la empresa, ni hablar, pues, o sea, ahí esa persona sí no podía ser locador. Pero ahora eso cambia. A ti no te pagan la remuneración por la comisión o la prima de productividad en función de la cantidad de bienes que has producido, sino en función de la cantidad de ventas que has efectuado. ¿De qué te sirve hacer muchas, por ejemplo, maletas, si esas maletas no son vendidas? Si yo te pago en función de la cantidad de maletas que has hecho, a lo mejor yo pierdo como empleador, porque eso no lo puedo vender. Ahora, las remuneraciones y las bonificaciones por productividad están en función de las ventas que tú hayas efectuado y los ingresos que has generado a la empresa. Le pagan a la empresa y te da un porcentaje. Entonces, ese concepto típicamente de subordinación que fue concebido a principios del siglo XX por Ludovico Barassi, específicamente en el año 1902, fue pensado para un sistema taylorista, Organización Científica del Trabajo. Actualmente existen las diversas modalidades de trabajo a distancia donde la persona no está subordinada porque no se le dice lo que tiene que hacer. Muchas veces trae su propia herramienta de trabajo. Piénsese, por ejemplo, en las personas que trasladan o hacen ventas fuera de la empresa y que utilizan su vehículo. No tienen horario porque trabajan fuera de las instalaciones de la empresa. No están fiscalizados, simplemente se les paga en base a resultados. No tienen horario, traen su propia herramienta de trabajo, entonces se hace muy difícil en esos casos determinar si debe estar o no en planilla. Es por ello que la jurisprudencia nacional, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han evolucionado y han ampliado ese concepto de subordinación, que dicho sea de paso está de acuerdo a los nuevos criterios que se determinan para determinar que existe una relación laboral y como consecuencia de ello la obligación del pago de beneficios sociales. Estamos. Antes, entonces, existía este elemento para determinar si tenías o no derechos laborales en base a si recibías órdenes, recibías castigos, o si tu labor era fiscalizada con un horario. Ahora eso es impensable con estas nuevas formas de trabajo. Es por eso que la doctrina española, por ejemplo, Adrián Todoli, Rosenbaum, el maestro uruguayo Rosenbaum, y la misma legislación americana en el estado de California, han establecido otros criterios para determinar si tú debes estar o no en planilla. Y uno de esos criterios tiene que ver con que no realices labores propias del giro del negocio. No hay forma, señores, que una persona que realice labores propias del giro del negocio pueda estar excluido de planillas, porque se entiende que es una labor de naturaleza subordinada. Si bien es cierto, eso no está expresamente en el artículo 9 del Decreto Supremo 00397-TR, que define la subordinación, sí se ha establecido a través de sentencias del Tribunal Constitucional que cuando tú realizas labores de carácter permanente o propias del giro del negocio, no pueden ser a través de un contrato de locación de servicios. Por ejemplo, si tú dictas en una universidad, no puedes estar bajo locación de servicios, como equivocadamente se hizo y se corrigió a través de este plan, este reto que buscó formalizar a los informales, ¿no? Entonces, ese es un criterio a tener en cuenta. ¿Hay otro criterio más a tener en cuenta? Sí, un tercer criterio, porque el primer criterio es el clásico que hemos dicho, la definición típica de subordinación, la facultad de mandar y la correlativa obligación de obedecer, ¿de acuerdo? Después está el criterio de si haces labores propias del giro del negocio o no. Por eso es que el inspector te va a pedir el recibo de honorarios para ver qué dice la glosa y qué dice el estatuto de la empresa para ver si coincide. Pero hay otro elemento también que se está utilizando en la doctrina y me estoy refiriendo a lo que se denomina la uberización del derecho al trabajo o el trabajo a través de plataformas virtuales. ¿Actúas como empresario o no? ¿Tú podrías trabajar independientemente o no? Yéndonos al caso de las plataformas virtuales, por ejemplo.
se ha discutido mucho y todavía no está regulado en el país, si las personas que están vinculadas a través de las plataformas virtuales, la plataforma virtual es una empresa, ¿no? Es manejada por una empresa dueña de esta infraestructura tecnológica y lo que hace es que a las personas que están vinculadas con las mismas las pone en contacto con el consumidor final, ¿no? Y a su vez esta plataforma se pone en contacto con el distribuidor. Y hay varias plataformas, Pedidos Ya, que antes se llamaba Globo, Rapid, KFC Delivery, Pardos Delivery, Corner Shop. Entonces, acá, señores, hay que ver otros elementos, porque acá no hay el elemento horario, que trabajas en un lugar, que tienes un jefe, no, eso no existe. Aparecen nuevas figuras, que el derecho laboral pues no puede quedarse en lo que era a principios del siglo XX, ¿no? Esto es lo nuevo, digamos así, lo nuevo. Entonces, se tiene en cuenta lo que se denomina la geneidad, de acuerdo a los españoles, la geneidad patrimonial y la geneidad de, el mercado. ¿Qué cosa es la geneidad patrimonial? ¿Quién cobra al consumidor final? La plataforma virtual. Y de ahí te da un porcentaje a ti. Yo no cobro como rider, como uberista, no. La plataforma virtual. Globo, por ejemplo, o Pedidos Ya, o Rapid, o Corner Shop. Y de ahí Corner Shop me da un porcentaje a mí. Ese es el primer elemento. Ageneidad patrimonial. Y ageneidad del mercado. ¿Qué cosa es ageneidad del mercado? ¿A mí me van a llamar como Carlos Jiménez o a mí me llaman porque trabajo en Pedidos Ya, en Corner Shop? Te llaman porque trabajas ahí, si no nadie te va a llamar. El que ha gastado, el que ha invertido en la infraestructura, en la plataforma virtual y que se ha posicionado en el mercado, a ese lo van a llamar. A ese lo van a llamar y por intermedio de él te van a dar trabajo. Entonces yo no podría actuar como empleador. Esos criterios se están utilizando actualmente. Si bien es cierto, no están reguladas las plataformas virtuales, hay dos proyectos de ley que no hay tiempo para explicar, porque podría hablar muchísimo de las plataformas virtuales y si debe haber una relación laboral, porque hay argumentos a favor y argumentos en contra. Hay dos proyectos de ley importantes, digamos, porque son tres, pero hay dos que rescato, uno de FREPAP en el Congreso pasado y otro del que en vida fue el congresista Dagmer, que pretenden reconocer ciertos derechos a las personas vinculadas a través de plataformas virtuales. No hay inspecciones al respecto, pero hay este tipo de contratos que están en la nebulosa, porque no son ni típicamente subordinados ni de carácter independiente. Para concluir con el tema de plataformas virtuales, porque no es el tema, les podría poner un video. Hay los que dicen que no deben tener relación laboral los uberistas o las personas que están vinculadas a través de plataformas virtuales, lo que dicen es, estas personas ponen sus bienes, estas personas ponen su moto, ponen su carro, ponen su bicicleta, ellos corren con los costos, no tienen horario, pueden acercarse o no acercarse a tomar la carrera de taxi, en el caso de taxis, y los que sostienen que sí deberían estar en planillas son los que sostienen que hay una ageneidad patrimonial, una ageneidad del mercado, tiene que cumplir ciertos protocolos, tiene que, el pasajero no puede ir adelante, tiene que ir atrás, no puedes tocar música estridente, tienes que bajar y abrirle la puerta, tienes que sacar un paraguas para cuando entre, etcétera. Protocolos que hay que cumplir. Y por otro lado, si es que ellos no cumplen con esos protocolos, se les sanciona. Y esa sanción no solamente se da por esos incumplimientos, sino básicamente porque la evaluación se la derivan al consumidor final, el cual a través del aplicativo te pone una estrellita, dos estrellitas, cuatro estrellitas, hasta cinco estrellitas. Y en función de eso te ponen en horario estelar o no te ponen en horario estelar. ¿De acuerdo? Ya, esto fue como un paréntesis porque estaba hablando de la compensación por tiempo de servicio. Con esto he terminado la compensación por tiempo de servicios. Quisiera hacer dos beneficios más porque me queda poco tiempo y que serían las gratificaciones y las vacaciones. En el caso específico de la relación laboral, de los falsos locadores y la compensación por tiempo de servicios, ¿hay alguna pregunta? Antes de que me hagan la pregunta, si alguien quiere preguntar, solamente decirles que la vía administrativa está funcionando más rápido que el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, como ya les digo, dependiendo de la cuantía, pues podría ser ante el juzgado de paz, pero y terminar ante el juzgado de primera instancia.
O podría ser un proceso de mayor cuantía, ¿no? Un proceso ordinario, dependiendo del monto demandado por compensación por tiempo de servicios y beneficios. Pero a la larga, un proceso no te va a durar menos de 3 o 4 años. Por el contrario, un procedimiento de actuaciones inspectivas previas y un procedimiento administrativo sancionador que tiene un plazo de caducidad de 9 años, te va a durar pues año y medio, un año, tal vez antes, ¿no? Si es que se soluciona en actuaciones inspectivas previas, podrías tener una solución en 3 meses. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de los participantes en relación a este beneficio de la compensación por tiempo de servicios y los falsos locadores. Papi, cállate. Ya. A ver, Amir, señor Amir, a ver. Doctor Amir, ¿está activo su audio? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches con todos. Sí, mire, tenía un par de preguntas en relación a la liquidación de beneficios sociales. No sé si usted de repente podría atender esa pregunta. Dígame. Sí, mire, por ejemplo, en el caso de que a un trabajador no le pagan sus beneficios sociales en el trayecto de 48 horas, que es el plazo legal, y el trabajador decide, pues, hacer una constatación policial, llevar a la policía para que haga la constatación de que no recibe sus beneficios. ¿Eso es también un modo aconsejable para que tenga una prueba de que no recibió sus beneficios o no es aconsejable? Y la otra pregunta es que, por ejemplo, en el caso de que hace la denuncia ante SUNAFIL por el no pago de su beneficio dentro de las 48 horas legales, digamos, y la SUNAFIL no puede revelar el nombre del trabajador porque uno de los principios que dice confidencialidad te menciona que no es, digamos, dable que se revele el nombre de la persona o que viene a hacer la inspección como una denuncia. ¿Es correcto? Ok, empiezo por la primera pregunta. Sí. La competencia de la Policía Nacional solamente sirve para coadyuvar el despido de hecho o incausado, siempre y cuando el trabajador despedido o el falso locador no vaya directamente ante el inspector de trabajo. La policía, de acuerdo al artículo 45 del Decreto Supremo 001/96-TR, verificará, constatará el impedimento del trabajo del trabajador a su centro de labores. Y es a partir de ahí que el trabajador pues tendrá un plazo de 30 días hábiles para interponer una demanda de indemnización o de reposición por despido incausado. Esa es la competencia de la policía. Ahora bien, si el trabajador ya ha ido al Ministerio de Trabajo, al SUNAFIL, y el SUNAFIL ya ha constatado el despido, pues ya no puede ir a la policía, no tiene sentido. Por el contrario, si ha ido a la policía y ya fue el policía, ya no debería ir al SUNAFIL porque hay una directiva que impide eso porque no se debe gastar recursos, horas, hombres, etc. Ahora bien, ¿cómo optar por uno o optar por otro? ¿Qué me conviene? Ciertamente ir ante el inspector de trabajo, porque si a la policía no le permiten el ingreso o no quieren declarar nada a los de la empresa o simplemente el portero o el de seguridad dice no tengo autorización para atenderlo, pues el policía no podrá multar a la empresa y no podrá obligarla a atenderlo al mismo, simplemente dejará constancia que fue a hora tal y que no se le pidió el ingreso, nada más. Por el contrario, si le hacen eso al inspector, el inspector pues multa por un incumplimiento muy grave de la normativa sociolaboral por obstrucción a la labor inspectiva. ¿De acuerdo? El policía no tiene competencia para verificar, y tampoco tendría sentido si tuviese competencia, para ver si le pagaron o no los beneficios. Los mecanismos son, o voy a la inspección o demando judicialmente. Para demandar judicialmente tengo un plazo de 4 años computados desde el día siguiente determinado el vínculo laboral. Entonces, eso es muy importante en relación a el tema de la constatación o no, pero para efectos del despido arbitrario, ¿no? El otro tema estaba referido, me puede repetir, se me fue la idea, señora Mir. Ha bajado su manito, doctor Yamir. ¿Puede levantar su manito, por favor? ¿Y cuál era la otra pregunta? Yo les pediría que hagan una pregunta en todo caso, pero me pareció interesante la segunda pregunta. A ver, señora Mir, ¿de qué cosa era? Adelante, doctor.
Amir, está activo su audio. Aló, doctor, sí, como le decía, bueno, en uno de los principios de la SUNAFIL, de la ley de inspección laboral, nos menciona pues que, digamos, el principio número 9 para ser exacto, dice la confidencialidad. Debiendo considerar Ah, ya, ya, absolutamente sí, confidencial. sí, ya entendí, ya. Sí, la confidencialidad opera siempre y cuando no frustre el proceso de actuaciones inspectivas previas. Cuando yo tengo que constatar si le pagaron o no los beneficios sociales, no aplica el principio de confidencialidad. Lo mismo en actos de hostilidad. No podría mantenerse en reserva eso, porque justamente lo que busca el procedimiento de actuaciones inspectivas previas es subsanar. Y para subsanar tengo que requerir siempre y cuando se pueda subsanar, porque si no se subsana, dejo constancia de que no se puede subsanar y no requiero nada, ¿no? Entonces requiero y digo, págale la compensación por tiempo de servicios, págale gratificaciones, págale las vacaciones. Eh, si tú no cumples, pues el acta de infracción, si cumples, ahí nomás se cierra la actuación inspectiva, ¿no? Y no hay multa, ¿no? Si cumples, no hay multa. A ver, vamos con la señorita Jacqueline Venturo. Doctora Jacqueline, ¿está activo su audio? Hola, Jacqueline ¿qué tal? Ventura, sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Jacqueline Ventura le saluda. sí. Doctor, a ver, le comento mi caso. Yo fui despedida el 16 de marzo. Doctora, disculpe, doctora, temas particulares no, por favor. La pregunta precisa y referente al tema. Agradecemos. Nuevamente pueda reformular su pregunta. Solicito. ¿Sí? Correcto, disculpe. Ya, el plazo para pago de liquidación es 48 horas. Según una carta notarial es 72, me dieron plazo. Hasta ahora no me han no cancela. Los intereses deben de estar dentro de la liquidación o no. Deberían estar dentro de la liquidación de beneficios sociales, exactamente. Lo que pasa es que el interés que se paga por no pago de los beneficios sociales, cuando salvo la CTS, que es el interés bancario del banco que ha decidido depositar, es muy bajo, es muy bajo. Tan es así que el interés bancario es mayor que el interés legal laboral. Bueno, o hasta hace unos meses era así. Entonces, las empresas a veces abusan de esa situación y esperan pues que se llegue a dilucidar judicialmente o administrativamente y ahí hacen el desembolso, pagan. Lo que sí es un error de las empresas es creer, y eso he visto multas en provincias, que pagando el capital se liberan de la multa y deben pagar un interés también, ¿no? Porque hay un interés a partir del día siguiente del incumplimiento de la obligación, ¿no? En este caso, si tienes 48 horas para pagar la CTS que está en poder del empleador, pues a partir del tercer día ya se comienzan a generar intereses. Vayamos con la siguiente persona, con la señorita o señor Heinz. Tenemos al doctor Alberto, por favor. Anterior al doctor A ver, Heinz. usted, señor panelista, dirija las preguntas. Sí, doctor. Doctor Alberto Villegas, está activo su audio. Por favor, la pregunta precisa y también referente al tema. Gracias. Doctor, muchas gracias. Justo usted toca un tema sobre despido arbitrario hace unos momentos, ¿no? Hay un tema justamente relacionado al pago de los beneficios sociales y de los despidos que se ha generado a raíz de esta pandemia, ¿no? Hay muchas empresas que, digamos, entre comillas, han fingido entrar en quiebra para no pagarle los beneficios, digamos, a los trabajadores, básicamente la indemnización para no caer en el tema de un despido arbitrario. Y que posteriormente los trabajadores se han dado cuenta que estas empresas nuevamente se han vuelto a reactivar con los mismos directivos que en un momento firmaron una resolución de quiebre de la empresa, etcétera, y con nombres alterados quizás de las mismas empresas en las cuales han estado trabajando.
omitiendo el pago por los años de servicio de muchos trabajadores. Ha sido un caso muy recurrente que he visto en este tiempo de pandemia. Dígame, de detectarse este tipo de hecho, ¿qué es lo que podrían hacer los trabajadores, ¿no? O sea, que fueron despedidos y después detectan que la misma empresa que se declaró en quiebra está funcionando en otro lado con los mismos directivos o parte de ellos, pero siguen funcionando y con la misma actividad. Esa era la pregunta, doctor. Sí, eso efectivamente, hacen proyectos, ¿no? El proyecto para levantar un edificio, el proyecto para levantar otro edificio, etcétera. Lo que sucede acá en el Perú es que, a diferencia de otros países como en Argentina, que hay lo que se denomina la penetrabilidad o la despersonalización de la persona jurídica por capital insuficiente o irrito, y van sobre los bienes de los empresarios, de los dueños de la persona jurídica, los accionistas. No existe acá. Acá no existe el levantamiento del velo societario, al menos normativamente no está regulado. La responsabilidad viene a estar dada hasta el valor del capital o los bienes de la empresa. Pero muchas empresas son lo que se denomina en la doctrina empresas de paja, porque no tienen ningún bien, nada a su nombre, todo es alquilado, el inmueble, los carros, las máquinas, no tienen nada. Entonces, frente a un problema, lo que hacen es cerrarla y abrirla con otro nombre, ¿no? Entonces, esa situación, o nombran testaferros, hace pues que el trabajador se sienta pues burlado, y eso requiere pues una pronta regulación para justamente evitar estas cosas. Lo que existe es, de acuerdo al artículo 24 o 25 de la Constitución, es el carácter persecutorio de los beneficios sociales. Esto supone que si la empresa, antes de cerrarse, comienza a dilapidar sus bienes o a vender los carros, a vender las máquinas, el tercero que asume, que adquiere ese vehículo o ese inmueble de la empresa, responde hasta el valor de adquisición por las obligaciones de tipo laboral, dado el carácter persecutorio de los beneficios sociales. Basta que el trabajador haya interpuesto una demanda y que esté en trámite para que ese tercero que adquirió un bien de una empresa, sea mueble o inmueble, se vea despojado del mismo. ¿Y qué debe hacer el tercero? Pues interponer un juicio de repetición de repetición contra la empresa que ha vulnerado sus derechos. Lo que quiere la norma constitucional es dar preferencia al trabajador en el pago de los beneficios sociales, con los bienes que haya podido tener la empresa. El problema surge pues cuando la empresa no tiene bienes. Entonces, frente a esta situación que se puede presentar, hay dos mecanismos que da la doctrina. El Fondo de Garantía Salarial, que los trabajadores o los empleadores aporten a un fondo para justamente evitar esta vulneración o perro muerto a los trabajadores de no pagarles nada y no tener cómo cobrar al empresario, porque no hay ningún fondo que garantice eso, el Fondo de Garantía Salarial. Y el otro mecanismo previsto en la legislación es el levantamiento del velo societario o la despersonalización de la responsabilidad para convertirla en ilimitada y que los dueños de la empresa respondan con sus bienes. Eso no está regulado en el país. Ha habido un caso esporádico que se ha dado en una sentencia hace muchos años de Restaurant Peña La Surquillana, donde se levantó el velo societario y se fue sobre los bienes del dueño. Pero no hay base legal, ¿no? No hay base legal, y el artículo 2, inciso 24, literal D, establece que nadie puede ser condenado por algún tipo de sanción que no esté prevista en la norma, aplicando el principio de legalidad. A ver, vayamos a la siguiente pregunta. Damos pase al participante Heinz. A ver, díganos, doctor. O señor. ¿Está activo su audio nuevamente? Bueno, creo que no puede activarlo, entonces damos pase al doctor. El doctor Marco Antonio. Doctor Marco Antonio, está activo su audio, puede usted activarlo también. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Quisiera hacer una consulta también referente al tema. ¿Qué sucede? Bueno, a sabiendas que nosotros sabemos que nuestros derechos laborales son irrenunciables,
¿qué sucede cuando el empleador le obliga al empleado a firmar un documento por una cierta cantidad de dinero y le pone en el documento que lo que está recibiendo es por todos sus beneficios sociales? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Tiene valor o no tiene valor? Ya. En primer lugar, hay que determinar que todos los pagos tienen que estar bancarizados. Entonces, si a mí me dicen que me han pagado 100 y en la realidad de los hechos es un papel que no tiene sustento contable, económico, bueno, eso pues no resiste mayor análisis. Está claro que no me han pagado. Ahora bien, cada beneficio laboral, llámese CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, tiene una metodología de cálculo. Y si a mí me pagan 10 cuando, de acuerdo a estas operaciones aritméticas que están previstas en la norma, son 20, eso será un pago a cuenta, por más que yo diga que estoy contento, feliz con lo que me están pagando, sobre la base del principio de irrenunciabilidad de derechos establecidos en la Constitución y en la ley. Ese principio está positivizado en el artículo 26, inciso 2 de la Constitución. Entonces, yo no puedo pactar percibir como compensación por tiempo de servicios un monto inferior al que arroja un cálculo determinado previamente por la norma que regula la CTS. Ojo, que en el caso de la remuneración, yo sí puedo aceptar bajarme mi remuneración porque la ley 9463 lo permite, siempre y cuando la remuneración no vaya por debajo de la remuneración mínima vital para aquellos trabajadores que están contratados no a tiempo parcial, a tiempo completo o a plazo determinado. Se entiende que aquellas personas que trabajan con contrato a tiempo parcial menos de 4 horas, pues no tienen derecho ni a la remuneración mínima vital, que es de 930 soles. El siguiente. Silencio. Doctora Diana, está activo su audio. Doctora Diana, ¿puede activar su audio? Le estoy brindando. Doctora Diana. Y doctor, muy buenas noches. Ante todo, bueno, felicitarlo por la ponencia del doctor Carlos, una muy buena ponencia. Doctor, respecto a la CTS, efectivamente, la CTS se paga en mayo y se paga en noviembre, pero ¿qué ocurre en el caso de que yo contrato a un trabajador y solamente labora hasta, digamos, hasta el 30 de abril? Se entiende que la CTS la voy a pagar ya en la boleta de pago como la liquidación de beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, ¿estaría ahí lo que correspondería a la CTS? ¿Es correcto hacer esto o de todas maneras lo tengo que depositar al banco una vez que ya culminó el vínculo laboral? No lo tiene que depositar al banco porque todavía no está en la obligación de hacer el depósito, paga directamente a través de cheque bancario y no debe estar en la boleta de pago, sino en la liquidación de beneficios sociales. En la boleta solamente están los conceptos remunerativos, no remunerativos, y algunas condiciones de trabajo como movilidad que se pueda dar sujeta a sustentación, ¿no? No aparecen los beneficios sociales ahí, que se pagan al término del vínculo laboral, en este caso específico de la CTS, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, doctor. Tenemos al doctor Hines, que ahora sí ya tiene su audio activo. Doctor Hines. Doctor, yo quería hacer una acotación antes de contestarle al doctor o al señor Hines. Hay 2 temas pendientes de desarrollar y tengo hasta las 8. Yo no sé si usted quiere que siga contestando las preguntas o ya no contesto y desarrollo esos 2 temas. ¿Cuál es la mecánica en este caso? Pues se nos puede ir la hora, ¿no? Porque son varios. Sí, doctor. Puede continuar y al finalizar la sesión ya algunas consultas adicionales. Ya, voy a contestarle al señor Hines porque ya le dijo que le voy a atender. Entonces, vamos con la última pregunta del señor Hines y los demás para el final. Listo, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, doctor, es respecto a la filmina que usted tiene todavía compartiendo en pantalla sobre el procedimiento de actuaciones previas. Menciona usted en el gráfico que después de la denuncia interpuesta en la SUNAFIL, vino una conciliación previa después de generar la orden de inspección. Sin embargo, la SUNAFIL no promueve esta etapa de conciliación previa, sino o opta por la carta instructiva disuasiva o por la orden concreta de inspección.
¿cómo poder invocar o poder hacer valer el derecho de que la SUNAFIL haga valer este paso previo al proceso de inspección de una conciliación o en qué norma está especificada? Esa es la primera pregunta. Y la segunda viene con el tema del locador de servicios. Una empresa que... Disculpe, doctor Haynes. Al finalizar, pueda realizar la segunda pregunta, una consulta nada más, por Bueno, favor. es que lo que le puedo decir es que esta norma que promueve la conciliación es una de las últimas modificaciones al reglamento y a la ley de inspecciones que se ha dado durante la pandemia. Ahora bien, esta etapa de conciliación en el procedimiento de actuaciones inspectivas previas no lo están haciendo como una etapa diferenciada, de acuerdo, pero también es importante decir que en la audiencia de comparecencia, que puede ser física o virtual, se invita a la empresa a llegar a una conciliación en el sentido de que si está pidiendo el trabajador que le paguen los beneficios sociales y esta paga, antes de llegar al requerimiento se cierra el procedimiento de actuaciones inspectivas previas, cuando en el fondo es una conciliación, ¿no? Porque eso sí tiene que quedar bien claro, ¿ya? Y esto acá pongo el acento. Muchas empresas ofrecen una cantidad menor de lo que corresponde de acuerdo a ley y el inspector no puede cerrar el tema inspectivo porque estaría avalando una renuncia de derechos laborales que no se permite. Otra cosa que hacen equivocadamente las empresas es que le hacen firmar al trabajador un documento de que está contento y feliz y que le han pagado a satisfacción la CTS que le deben. Si no hay un documento sustentatorio de eso, se tiene por no puesta esa declaración. ¿Ya? Eso tiene que corroborar el inspector para archivar a través de un informe de actuaciones inspectivas su participación. Dicho esto, muy brevemente, para darles la posibilidad de que hagan unas cuantas preguntas, solamente me quiero referir a dos aspectos de los beneficios de la gratificación y de las vacaciones, que también pueden pagarse al término del vínculo laboral. Nótese que estoy hablando de los beneficios sociales, de lo que se paga cuando una persona termina el vínculo laboral. Vayamos con las gratificaciones. Las gratificaciones se pagan en la quincena de julio y en la quincena de diciembre. Son equivalentes a la remuneración que percibe el trabajador al 30 de junio o al 30 de noviembre. Y se pagan por meses completos laborados, meses calendarios completos laborados, en los periodos comprendidos entre enero y junio y julio-diciembre. ¿De acuerdo? ¿Se paga por días? No. ¿Pero por qué el reglamento da a entender que sea por días? Porque en determinado mes yo podría hacer que he faltado injustificadamente determinados días. He trabajado en el mes de junio, pero solamente fui a trabajar 25 días. Eso significa que ahí sí me corresponde que me paguen la gratificación por días. Solo en ese supuesto. Entonces, ¿cómo debo calcular las gratificaciones truncas o proporcionales? ¿Y cuál es la diferencia? Gratificación trunca supone que antes de completar el periodo correspondiente entre enero y junio y julio-diciembre, yo termino mi vínculo laboral. Entonces, está trunca, el tema está trunco, entonces me pagan gratificaciones truncas. ¿A razón de qué? De la última remuneración percibida. ¿Y qué pasa con las horas extras? ¿Las horas extras forman parte o no de la remuneración computable para las gratificaciones? Depende. Si se han percibido 3 veces en el periodo correspondiente elaborado, entre enero o junio, o entre julio y diciembre, sí corresponde. Pero si no llegué a completar el periodo entre los meses trabajados. Si no llegaste a 3 veces, si en 3 meses del periodo correspondiente elaborado no tuviste horas extras 3 veces, no son computables. Mínimo 3 veces, puedes tener más, obviamente. Y en el caso de las comisiones, sí entraría, ¿no? Sí, porque no considero que sea una remuneración variable e imprecisa porque está definida el porcentaje de ventas que tú vas a recibir como consecuencia de las operaciones de compraventa efectuadas. ¿Qué cosa es la gratificación proporcional? Cuando yo no ingreso a trabajar el 1 de enero, ¿no? Si no ingreso a partir de febrero, pues no es una gratificación completa, sino también proporcional porque voy a empezar a generar este derecho a partir de febrero. ¿Okay? Eso se llama gratificación proporcional. Pero hablar de gratificación proporcional significa que tenga relación laboral.
En estricto sensu, en la liquidación hablamos de gratificación trunca, porque me fui antes de tener derecho a que se me pague a través de la planilla mensual y a través de la boleta de pago el beneficio de la gratificación. ¿De acuerdo? Entran a la gratificación entonces todos los conceptos remunerativos. Las movilidades, por ejemplo, que están sujetas a sustentación, o el transporte, que es el traslado de mi domicilio al centro de trabajo y viceversa, que están sujetas a sustentación, no entran al cómputo de la gratificación. ¿De acuerdo? Esto también se debe pagar dentro de las 48 horas determinado el vínculo laboral del trabajador. Las vacaciones. Las vacaciones es un beneficio que también se puede pagar de forma trunca al término del vínculo laboral cuando yo no completé el récord correspondiente. El récord correspondiente para tener derecho a las vacaciones supone cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, trabajar por lo menos un mes para tener derecho tanto a las vacaciones como a las gratificaciones y a la CTS tengo que trabajar por lo menos un mes. El segundo requisito para tener derecho a las vacaciones de 30 días o truncas es que trabaje 4 o más horas diarias. Yo estoy contratado a tiempo parcial, ¿tengo derecho a las vacaciones truncas? No. Si bien es cierto que el convenio 52 de la OIT reconoce el derecho a los contratados a tiempo parcial, menos de 4 horas a las vacaciones, estos son equivalentes a 7 días calendarios o 6 días laborables por cada año de servicios, pero no está prevista la situación de las vacaciones truncas, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que trabajar 4 horas diarias, tengo que tener un contrato, tengo que haber laborado como consecuencia de la celebración de un contrato o una relación de trabajo un mes por lo menos. ¿Y cómo se calculan las vacaciones truncas? Que se genere, o por récord cumplido, al término de la relación laboral. Podría ser una vacación por récord cumplido y una vacación trunca. ¿Por qué? ¿Cómo sería esto? Yo tengo derecho a 30 días de vacaciones si cumplo 2 requisitos. El primero es que en un año calendario haya laborado 210 días si laboro 5 días a la semana, o 260 días si laboro 6 días a la semana, y la oportunidad del descanso vacacional es dentro de los 12 meses siguientes. La oportunidad en última instancia la decide la empresa. Entonces yo podría hacer que el caso que he trabajado 1 año, 6 meses, tengo derecho a unas vacaciones por récord cumplido y tengo derecho a unas vacaciones truncas porque no generé el periodo. ¿Y cómo se calculan estas vacaciones por récord cumplido y truncas, o truncas y por récord cumplido? Es equivalente a la última remuneración que tuvo el trabajador al momento de terminación del vínculo laboral. ¿Ya? En este caso, una vez determinada la remuneración final, última, se divide entre 12, ¿no? Si yo no tengo los 12 meses para tener derecho a las vacaciones. Entonces, por ejemplo, he trabajado 6 meses. Divido la remuneración entre 12 y la multiplico por 6. Y si tengo 6 meses, 15 días, ¿cómo sería? Agarro la remuneración, la divido entre 12, la multiplico por 6 y eso me da por los 6 meses laborados. Y por los 15 días, agarro la remuneración, la divido entre 12, la divido entre 30 y la multiplico por 15. Sumando los factores A más B, salen las remuneraciones, las vacaciones truncas que me las tienen que pagar dentro de las 48 horas. Ahora bien, ¿cómo es este tema de la indemnización por vacaciones adquiridas y no gozadas? Se entiende que el empleador en última instancia decide, cuando yo cumplí el récord correspondiente en un año de servicios, ¿cuándo debo salir? ¿Puedo salir en el mes 13 o en el mes 24? Si han pasado 24 meses y no he salido, pues tendré derecho a los siguientes conceptos. Una remuneración por el trabajo realizado, que normalmente me lo van a pagar en planilla. Otra por el derecho vacacional adquirido y no gozado. Y una tercera remuneración como indemnización. La indemnización no le corresponde
a los representantes de la empresa o al personal gerencial que de él haya dependido salir o no de vacaciones. Ellos no tienen derecho a la indemnización, serían las únicas excepciones para no tener derecho a este pago. Ahora bien, podría ser que un trabajador ha salido 15 días, en consecuencia quedaban pendientes 15 días de salir y no los gozó dentro de los 12 meses siguientes, entonces la indemnización ya no será total, sino parcial, por 15 días. Parcial. Las indemnizaciones laborales están liberadas, pues, del impuesto a la renta de quinta categoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué pasa si yo no he cumplido el récord en un año de labores que he elaborado? Porque no llegué a los 210 días o los 260 días, dependiendo cuántos días se trabaja en esa empresa. ¿No? Si se trabaja 5 o 6 días. Pues pierdo las vacaciones, no las puedo acumular porque esos dos requisitos son concurrentes. Hay excepciones, ciertamente, ¿no? Para considerar como computables determinados días de vacaciones. Por ejemplo, hasta 60 días en el caso de enfermedad, que serían computables, o en el tema de las personas que están con algún infortunio laboral con descanso médico, ¿no? Como consecuencia de un accidente de trabajo. Pero la regla general es que si yo no cumplo el récord correspondiente, pues pierdo el derecho a las vacaciones. Si yo termino el vínculo laboral antes de cumplir los 12 meses de labores, pues ya no se tendrá en cuenta cuántos días he trabajado. Simplemente se pagará en función de los meses completos laborados, o días completos laborales, o ambos casos. Agarraré la última remuneración percibida por el trabajador, la dividiré entre 12 y la multiplico por el número de meses y el número de días, aplicando la misma regla aritmética que señalé respecto a la compensación por tiempo de servicios y respecto a las gratificaciones. El no pago de las gratificaciones y el no pago de la CTS dentro del plazo también genera el interés legal laboral. ¿Cómo determino el interés legal laboral? Entro a la tabla que publica la Superintendencia de Banca y Seguros. Por ejemplo, si estoy hablando de vacaciones y de gratificaciones. Por ejemplo, si me pagan hoy día, pero me debieron pagar el 30 de enero, entonces lo que hago es el interés legal acumulado al día de hoy, que es un factor, ¿no? Menos el interés legal acumulado en la fecha que me debieron pagar, resto ambos y me determino un factor, por ejemplo, 0.10. Eso lo multiplico por 100 y eso se va a aplicar sobre el capital. Y ese va a ser el interés. No será tanto, no será 10%, pero sí será, pues, por ejemplo, en 1.000 soles será, pues, 10 soles, 20 soles, ¿no? Dependiendo. El interés legal laboral acumulado normalmente es bajo, ¿no? Es menos que el interés bancario. Entonces, ustedes tienen una calculadora que deben poner entrando a la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros y determinar cuál es el interés legal acumulado al día de hoy que me han pagado mis vacaciones que no me pagaron dentro de las 48 horas. El valor del interés legal acumulado a la fecha que debieron pagarme las vacaciones, hace 2 meses. La resta de ambos sale un factor. Ese factor lo multiplico por 100 y eso lo aplico sobre el capital. Esos son los intereses que me tendrán que pagar de la compensación por tiempo de servicios o de las gratificaciones a efectos de que conseguir un monto mayor. Ahora, el certificado de trabajo, también les he dicho que es un documento que se debe entregar al trabajador donde conste el tiempo de servicios, el tipo de actividades que ha realizado y el motivo del cese, siempre y cuando el trabajador lo pague, lo solicite. Lo mismo que en la compensación por tiempo de servicio, si no me pagan dentro del horario correspondiente, dentro del plazo correspondiente, yo podré acceder a la plataforma virtual del SUNAFIL y presentar mi denuncia por el no pago de los beneficios sociales. Obviamente, yo tengo que identificarme para saber de quién se está tratando y presentar los documentos sustentatorios y entonces mandarán pues a la empresa. En primer lugar, será una carta inductiva y si no se cumple con esa carta inductiva, pues lo pasarán a inspecciones, la cual podrá generar una orden de inspección
con lo cual se inicia el procedimiento de actuaciones inspectivas previas. Dicho esto, quedo a su disposición para las preguntas en relación a los beneficios sociales que he desarrollado en este momento, ¿no? Excelente, doctor. Estimados participantes, solamente se va a dar uso a 6 participantes referente al tema. Por favor, doctor Alfredo, buenas noches, está activo su audio. Doctor, disculpe la molestia. Yo tenía entendido que dejar laborar Doctor un Alfredo. sueldo y medio por año. Doctor Sí, Alfredo. ¿no me escuchan? Se entrecortó. ¿Me Nuevamente, escucha? por favor. Ahora sí. El tiempo, ya, cuando se tiene y se deja de laborar, la liquidación es un sueldo y medio por año aparte de la CTS o ya todo está incluido. La indemnización tarifada que establece la legislación laboral en los casos de despido efectivamente es un sueldo y medio por cada año de servicios con un tope de 12 sueldos. Está prevista en el artículo 38 del Decreto Supremo 00397-TR, pero en los casos de despido arbitrario, ¿no? Entonces, si el trabajador cobra la indemnización, pues ya no puede demandar la reposición, ¿no? La reposición procede cuando el despido es incausado, no tiene causa, o cuando es fraudulento, o cuando es nulo, ¿no? Nulo porque es por motivos sindicales, por motivos discriminatorios, porque la mujer está embarazada, porque se afilió al sindicato. Despido incausado es que le dicen ya no vengas, entonces él va con la policía y constata porque el despido es incausado, o que el contrato a plazo fijo no tiene una causa determinante de la contratación, y los despidos fraudulentos que han establecido a través de sentencias dadas por el Tribunal Constitucional con carácter vinculante, han establecido que el despido fraudulento es cuando se desvincula a una persona con un vicio de la voluntad, ¿no? Se coacciona o presiona para que renuncie o termine por mutuo acuerdo, no hay un nexo de causalidad entre la causa del despido y el despido del trabajador, se fabrican pruebas, ¿no? O en este caso, la desvinculación ha sido con un ánimo perverso, ¿no? De algo que no tiene relación con lo que ha cometido el trabajador. En esos casos, si yo le pago una indemnización al trabajador y cobra, ya no puede demandar la reposición. En otros casos es arbitrario el despido porque la causa que tú le has imputado para despedirlo no termina siendo desproporcionada o no se logra demostrar que sea evidentemente potente para desvincularlo. Entonces, en esos casos, algunas empresas dicen, bueno, ya te pago la indemnización, que es equivalente a un sueldo y medio por año de servicio con un tope de 12 sueldos, y las fracciones se aplican por doceavos o treintavos. Ahora bien, esa es la indemnización para los indeterminados, porque la indemnización para los contratados a plazo fijo, una vez que han superado el periodo de prueba, al igual que los determinados, y que tengan una jornada de 4 o más horas diarias en promedio, al igual que los indeterminados, es distinto en cuanto a su cálculo. Porque los contratados a plazo fijo, una vez que han superado el periodo de prueba, la indemnización será equivalente a un sueldo y medio por cada mes completo hasta la finalización, pendiente de trabajarse hasta la finalización del contrato de trabajo. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un contrato de 1 año y me han desvinculado después de trabajar 6 meses. ¿Cuántos meses faltan? 6 meses. Como faltan 6 meses, es un sueldo y medio por cada uno de los 6 meses pendientes hasta que finalice el contrato. Entonces serán 9 sueldos que me van a pagar de indemnización. Muchas personas dicen lo siguiente: no me des un incentivo por renuncia, porque si yo renuncio, ese incentivo que tú me vas a dar está afecto al impuesto a la renta de quinta categoría. Por el contrario, si tú me indemnizas porque me estás despidiendo, esa indemnización laboral no está afecta al impuesto a la renta de quinta categoría. Así que mejor despídeme, págame la indemnización y la cobro. Por eso es que en los beneficios sociales aparece esa indemnización por despido arbitrario. Excelente, doctor. Damos pase al doctor José. Doctor José, buenas noches. Está activo su audio. Usted mismo también puede activarlo. Gracias.
Adelante, doctor José. Bueno, se le activó el audio, pero creo que no puede hablar. Entonces damos paso al doctor Manuel. Doctor Manuel, buenas noches. Doctor Manuel Cano, está activo su audio. Buenas noches, doctor. Una aclaración, doctor. Escuché en la exposición acerca de las vacaciones, completado el récord para salir de vacaciones, que son 12 meses. Si del 13 al 24 meses no salí de vacaciones, no salí de vacaciones y se han acumulado 2, 3 años, el trabajador es bajo la modalidad de suplencia. ¿Qué beneficio le correspondería, doctor? Si cumplió el año, de 13 a 24 no salió, ya van 2, 3 años bajo la modalidad de suplencia, doctor, gracias. Ya. Sea contratado a plazo fijo o a contrato indeterminado, una de las modalidades del contrato a plazo fijo de suplencia, no pierde el derecho a las vacaciones por récord cumplido, a las vacaciones truncas o a la indemnización por no haber gozado dentro de los 24 meses de vacaciones. El derecho se mantiene igual que los contratados a plazo indeterminado. Tiene la misma regla de cálculo. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Evans. Doctor Evans, está activo su audio, usted mismo también puede activarlo. Doctor Evans, bueno, por segunda vez y última, doctor Evans. Creo que no. Bueno, entonces damos pase al doctor Luis Ángel. Doctor Luis Ángel, está activo su audio. Nuevamente le doy pase. ¿Pueden ustedes activar propios el audio, estimado doctor Luis Ángel? ¿Está activo su audio? Bueno, doy pase entonces a la doctora Liz. Doctora Liz Torres, ¿está activo su audio? Muy bien, adelante, doctora. Nuevamente, ya había activado su audio. Active nuevamente su audio, doctora. Ahí está. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Le quería preguntar acerca de la remuneración histórica, si es aplicable también en el tema de las vacaciones, ¿no? Debido a que el trabajador en un periodo, por ejemplo, en los primeros 3 meses ha percibido 2.500 nuevos soles y después ya en el 9º mes les suben el sueldo, ¿no? A 3.200 para luego ser despedido, ¿no? En su trabajo. Entonces, al momento de hacer la liquidación para sus beneficios sociales, ya sea para sus vacaciones, se puede realizar se le puede computarizar la remuneración histórica o necesariamente tiene que ser la última remuneración. Gracias. Tiene que ser la última remuneración que percibía al momento de terminación del vínculo laboral. En relación a las vacaciones truncas o por récord cumplido. Excelente, doctor. Contestamos algunas preguntas, doctor, por favor, sobre chat. Doctor Antonio Villaverde nos dice, buenas noches. Después de un proceso de despido incausado, se solicita la reposición después de repuesto el trabajador. ¿Podrá demandar por indemnización por el tiempo no laborado? Gracias, doctor. Si yo demando la reposición, ya no puedo demandar la indemnización. Si se refiere a la indemnización como pretensión subordinada por daños y perjuicios, en este caso puede ser de 3 tipos: lucro cesante, daño emergente y daño moral. El daño para los 3 tipos de indemnización, ¿no?, que hay, tiene que probar el factor de atribución, el daño, el nexo de causalidad y la conducta antijurídica. Estoy hablando de responsabilidad contractual, de acuerdo al Código Civil. El daño emergente tiene que ser demostrado por el que demanda y que obtiene la reposición, ¿no?, porque se ha demostrado que el despido es incausado. El daño emergente tiene que ver con los gastos incurridos por el trabajador
como consecuencia del despido, ¿no? Que se sustentan en facturas o en documentos. El lucro cesante es lo que ha dejado de percibir en el tiempo que estuvo privado de prestar servicios antes de la reposición. Ahora bien, lo que se ha establecido en la última ejecutoria dada por la Corte Suprema, por la segunda sala constitucional y social, es que, a diferencia de la cuarta sala que tiene otro criterio, pero veamos la segunda sala, es que hay que detraer de lo que uno está reclamando, porque no es equivalente el lucro cesante a las remuneraciones devengadas, como el despido nulo, no. Acá hay que buscar un tema equitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuve sin trabajo 24 meses y después obtuve la reposición, ¿cuál será el lucro cesante? Pues lo que hubiera ganado en esos 24 meses, descontando el tema de la movilidad, los gastos de refrigerio, ¿no? Normalmente dan el 80% del sueldo, y descontando lo que yo pueda haber generado en ese periodo que estuve sin trabajo, porque tuve ingresos también ahí como consecuencia de trabajos independientes, por ejemplo. Entonces, haciendo sumas y restas, de ahí saca un monto, ¿no? Ese es un criterio que he visto de la segunda sala. Hay otro criterio de otra sala que es más protector y dice, bueno, no podemos achacarle, atribuirle al trabajador el hecho que esté trabajando para costearse la vida porque él no tiene la culpa de que lo hayan despedido. Bueno, pero ese es un criterio que no tiene mucha acogida, digamos así, porque la sala que ve estos casos normalmente es la segunda sala transitoria constitucional y social de la Corte Suprema. Y el daño moral tiene que ver con la aflicción, la pena, el dolor, el sufrimiento, que es un tema subjetivo, pero tengo que demostrar con exámenes psiquiátricos, exámenes periciales, de carácter psicológico, que como consecuencia de ese despido incausado he tenido tratamiento psicológico, pero podría ser que he tenido tratamiento psicológico por otros problemas, ¿no? Entonces eso tendrá que demostrarse en el proceso. No procede en automático, de acuerdo a la Corte Suprema. En algún pleno jurisdiccional distrital se dijo eso, pero ese criterio ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de acuerdo a lo que señalaba la Corte Suprema. Y en el pleno jurisdiccional celebrado en la ciudad de Tacna en el 2019 se hizo una distinción entre el daño moral derivado de una violación al derecho del trabajo, de lo que se deriva del daño moral por violación de derechos inespecíficos, como por ejemplo haberle imputado al trabajador que es ladrón, ratero, y se logra demostrar que eso es falso, ¿no? Entonces, en ese caso, según estos jueces que se reunieron, sí procedería en automático el daño moral. Pero en fin, esto da para toda una exposición de un día, ¿no? Podríamos hablar 3, 4 horas de este tema, es muy amplio el tema indemnizatorio. También hay daño a la persona en la responsabilidad extracontractual, etc. A ver, no sé si hay alguna... Sí, doctor. ¿Preguntas más? No sé. Tenemos la otra Doris Luyon. Nos dice, doctor, muy buenas noches. Personas CAS de una entidad del Estado no tienen esos beneficios de tiempo de servicios. ¿A qué se debe si una persona ya tiene trabajando más de 10 años? Gracias. El CAS es un régimen cerrado que ya no se va a seguir dando y es en el sector público. Es un régimen transitorio y se quiso de alguna forma quedarse en el centro. No como trabajador independiente por servicios no personales que no tiene ningún beneficio, ni tampoco como trabajador del Estado, del sector público que tiene todos los beneficios laborales. Busquemos un lugar intermedio y se creó el CAS. Pero es un régimen ya cerrado y que solamente aplica para labores de suplencia o de una necesidad urgente. Pero la idea es que ese contrato ya desaparezca, ¿no? O sea, no va con la ley de la carrera administrativa y remuneración del sector público. Excelente, doctor. Doctor Joelito Briones, ¿está activo su audio? Nuevamente le doy pase, doctor Joelito. Muy buenas noches. Buenas noches, doctores, buenas noches. Quisiera hacer una consulta, doctor. ¿Cuánto tiempo o cuál es el plazo para que una entidad pueda responder cuando se solicita las vacaciones truncas? Muchas gracias, doctor. Las vacaciones truncas se pagan solamente al término del vínculo laboral cuando una persona no ha cumplido
con el año calendario de servicios, o con el año de servicios, mejor dicho, porque se fue antes de. Se entiende que eso debe pagarse dentro de las 48 horas, y yo no tengo que requerirle a la empresa, porque eso está en la norma. Y de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, las normas son de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Yo no le tengo que hacer acordar a la empresa que me tiene que pagar los beneficios sociales. Que dicho sea de paso, tengo 4 años de determinado el vínculo laboral para reclamar, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, bueno, a lo mejor la empresa se le ablanda el corazón y me va a pagar con la carta notarial, porque se han distraído y no consideran que me tenían que pagar tan rápido. Esa es una salida. La otra salida es irse a inspecciones a través de una denuncia o irse al tema judicial de frente. Lo que sí, cuando el tema está judicializado, ya no podrá verse por el inspector, porque hay un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice, pues cuando ya está siendo materia de conocimiento por el Poder Judicial, ya no podía ser materia de conocimiento por el SUNAFIL, ¿no? Porque el tema está judicializado de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ese criterio ha sido recogido por una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, que no tiene carácter vinculante, pero sí referencial, porque esto no ha sido dado a través de sala plena del Tribunal de Fiscalización Laboral. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctor. Y cerramos con el doctor Homer y Elba. Está activo su audio. Puede activarlo usted mismo también. Aló, doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí. Doctor, buenas noches. Doctor, usted al momento, bueno, ante todo, felicitaciones por la exposición, muy didáctica. Usted al momento de hacer la explicación con respecto a las vacaciones no gozadas oportunamente, señala que el empleador debe de pagar las vacaciones no gozadas y la indemnización. ¿Esta se debe pagar al momento de la liquidación? ¿El empleador está obligada a hacerla o pagarla, hacerla efectiva al momento de la liquidación, al cese de la relación laboral? ¿O no está obligada de hacerla ahí el pago? Se entiende en principio que una vez acumulado 2 años y quitando los supuestos de excepción debería pagar la indemnización, porque han transcurrido 2 años y el trabajador no salió de vacaciones. Algunos empleadores no advierten eso y al momento determinado el vínculo laboral deberían pagarle todo beneficio laboral que está establecido en la norma que no se pagó oportunamente. Entonces deberían pagarlo al término del vínculo laboral. Si no lo pagan al término del vínculo laboral o lo pagan parcialmente o me pagan las vacaciones sin la indemnización, bueno, yo agarro lo que me pagan, por más que diga que estoy contento y feliz con lo que me pagan y que renuncio a demandar cualquier cosa, porque eso será un pago a cuenta. No procede que yo renuncie a derechos sobre la base del principio de renunciabilidad de derechos que está recogido en el artículo 26, inciso 2 de la Constitución. Entonces, lo que no me han pagado, lo podré demandar y para eso tengo un plazo de 4 años desde terminado el vínculo laboral. Ahora bien, esto también puede, antes de ir al Poder Judicial, podría ir a inspecciones, pues, ¿no? Porque también ahí hay un plazo de 4 años desde la fecha que no se pagó la obligación. En este caso, la obligación se generó al momento de terminar el vínculo. Bueno, en el caso de la indemnización, la obligación del pago de la indemnización se generó cuando yo cumplí los 2 años de la relación laboral. En inspecciones, el plazo de prescripción no computa desde la fecha de terminación del vínculo laboral, sino desde la fecha que se debió pagar la obligación, ¿de acuerdo? Y ahí hay un plazo de prescripción de 4 años hacia adelante. Esto significa que si no me pagaron las vacaciones o las CTS de hace pues 5 años, ya no podía ir a las inspecciones. Por el contrario, sí podría ir al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial el plazo computa no desde que la fecha que me debieron pagar la obligación dentro del vínculo laboral, sino desde el día siguiente que terminé la relación laboral. Tengo más tiempo para irme al Poder Judicial. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Carlos Jiménez. Un gusto para nuestra institución, nuestros estudiantes, como le hacía referencia en su principio. Nuestros participantes 100% interactivos,
además con ganas de seguir aprendiendo. También sus conocimientos que tienen en la práctica también ayudan mucho al expositor. Ya nos veremos en una nueva sesión, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Los agradezco por la oportunidad. Me hubiera gustado contestar a tantas preguntas que ustedes me han hecho, pero dada la premura del tiempo, ya nos podremos ver en otra oportunidad. Muchas gracias a los organizadores y buenas noches con todos ustedes. Que tengan lo que queda del día, un bonito día. Hasta luego.